Buenas noches, compañeros del Círculo de Estudios Central. Vamos a empezar con nuestra reunión del día de hoy. Y antes que nada les queremos agradecer su presencia y su asistencia a todas nuestras pláticas, que ustedes saben que son unas actividades pues gratuitas y bueno, tenemos una serie de anuncios que hacerles. El primero de ellas es que tenemos aquí el documental de la Sierra Norte por la Vida, que vimos hace 8 días. Nos dejaron algunas películas y están a 30 pesos, que quien quiera adquirirla la puede adquirir. También les vamos a rifar otro libro de Francisco Estrada, que ya lo conocen, que es el de Mujica. Y la semana pasada lo que hicimos fue vender boletitos de 5 pesos. Eso es para algunos gastos que surgen aquí de esta reunión. Y bueno, también agradecerle al Círculo de Estudios, al Museo Casa de la Memoria Indómita por permitirnos hacer aquí nuestras actividades. Y también a quien vengan por primera vez y a quien ya han venido constantemente, pero no han visitado el museo, los invitamos a que lo hagan. Es un museo que nos invita a no olvidar precisamente pues, a los seres de nuestro país, porque si los olvidamos, repetimos los mismos errores. Entonces, bueno, están abiertas las puertas y te agradecemos la presencia de nuestra invitada el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre el embate legislativo al Instituto de Educación Media Superior, que es el IANS del Distrito Federal. Estamos con el etnohistoriador Ángel de Jesús Custodio y él también es profesor de historia en este instituto. Pues muchas gracias y les recordamos que la dinámica es, les pasamos unos papelitos y ahí hacen sus preguntas y al final de la plática con el maestro, con el profesor, él responderá sus preguntas. Y bueno, se le micrófono y bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Ya pueden ser noches, ¿verdad? Efectivamente, soy profesor de historia, de la materia de historia del Instituto de Educación Media Superior. Y antes de iniciar, me gustaría preguntarles a ustedes si conocen el instituto. Porque ¿es de la Universidad de la Ciudad de México? ¿Relacionado? Ahora vamos a abordar precisamente, no tenemos relación administrativa ni jurídica, aunque sí tenemos el mismo origen, pero es muy interesante que, sobre todo, viniendo de personas que tienen un interés por informarse de las cosas que suceden en la Ciudad de México, no conozcan el sistema de bachillerato del gobierno del Distrito Federal. Esto es particularmente importante porque yo estoy convencido de que esta falta de información pues precisamente también es parte de la estrategia del Estado hacia, o por lo menos la posición del Estado hacia la educación pública. Bien, les voy a explicar por qué. El instituto tiene ya más de 10 años de funcionar en la Ciudad de México. El instituto además tiene un origen que seguramente a ustedes les va a entusiasmar. Podríamos resumir en una sola frase, que más que frase es una consigna de participación política de la sociedad. El instituto nace a partir de la frase prepa sí, cárcel no. Vamos a hacer un poco de historia. El último gobierno priista que estuvo en la Ciudad de México, con un estatuto jurídico diferente al que tenemos ahora, pues fue encabezado por los Espinosa Villarreal, ¿lo recuerdan? El último regente de la Ciudad de México, recordemos que en ese entonces, a pesar de ser la ciudad más importante, la ciudad más grande de este país, no teníamos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes. Entonces, también ubican la excárcel de mujeres que está ubicada en Avenida Ermita Iztapalapa,
Pues en ese entonces Óscar Espinosa Villarreal inició un proyecto de remodelación de la cárcel para convertirla en una prisión de alta seguridad. ¿Y qué creen? La organización de los vecinos de la Sierra de Santa Catalina, de las zonas aledañas, aquí en Iztapalapa, dijo: no, nosotros no queremos una cárcel aquí, lo que necesitamos son escuelas para nuestros hijos, y específicamente lo que necesitamos son preparatorias. Se organiza un movimiento social muy amplio, muy efectivo, porque finalmente ellos mismos instalan una preparatoria como pudieron entenderlo en ese momento, con todas las deficiencias que se pueden ustedes imaginar, con todos los problemas que se pueden ustedes imaginar, terminan tomando las instalaciones, el estacionamiento por lo menos, y ahí con material de reuso, con bancas donadas por alguna iglesia vecina, con profesores sin sueldo, arrancan su preparación. Y con esto viene la reconstrucción del inmueble como una prisión de alta seguridad. Entonces, esto pues finalmente resultó ser la muestra de la efectividad que puede tener una buena organización social. A mí me queda muy claro esto. El siguiente paso fue que ya en el primer gobierno electo de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas retoma el proyecto y en poco tiempo se instala ahí lo que ahora conocemos como la preparatoria Iztapalapa, ya con planes de estudio formales, con docentes con plena capacitación y con un proyecto, fundamentalmente con un proyecto. Este proyecto va creciendo en el siguiente periodo de gobierno. Se instituye finalmente nuestro instituto, así con ese nombre, Instituto de Educación Media Superior. Y de esa preparatoria única, el proyecto contempla abrir por lo menos una preparatoria en cada una de las delegaciones. No se abren tantas en ese primer momento, si no me recuerdo, 16 preparatorias. 16 preparatorias, y no en todas las delegaciones, la delegación Benito Juárez, la delegación Cuauhtémoc quedan fuera del proyecto por razones que tal vez pudiéramos explicar un poco por las distintas condiciones económicas de estas dos delegaciones particularmente. Porque además ese proyecto está planteado de tal manera que lo que se va a atender prioritariamente son zonas de marginación social, zonas de escasa oferta en este nivel educativo. Entonces, las preparatorias son instaladas en la periferia de la ciudad, en la delegación Tláhuac, en la delegación Gustavo Madero, desde luego Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, Coajimalpa, Álvaro Obregón. Se riega de planteles nuestra ciudad, planteles de bienes. Y además el proyecto de bienes es una propuesta educativa que viene a romper con el tradicional modelo educativo que se ha implantado en este país desde hace, pues me atrevería a pensar, desde finales del siglo XIX o con el nacimiento de la preparatoria nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente ustedes han sido testigos, sobre todo a partir del año pasado, cuando se implementa la reforma educativa a nivel federal, que grupos
presión y de poder real como mexicanos primero, después de denostar al sector magisterial, después de decir que los profesores son los culpables de los problemas, de todos los problemas del país, nos venden la idea, o intentan vendernos la idea de que la educación debe preparar a los estudiantes, a los jóvenes, para la competencia mercantil. Debe estar, todos los sistemas educativos deben estar supeditados a las necesidades del mercado. Deben la gente estar perfectamente capacitada para desempeñar, bueno, aquí es una paradoja, iba a decir, para desempeñar los trabajos que ofrece la iniciativa privada, aunque en realidad no ofrece ningún trabajo. Tenemos unas tasas de desempleo muy importantes. Este es el discurso oficial, este es el discurso que vemos en Televisa, que vemos en TV Azteca, que vemos en los foros oficiales. Y el planteamiento del Instituto de Educación Media Superior no está pensando en eso, está pensando, repito, en la atención de comunidades vulnerables, de comunidades que tienen una altísima presión de la violencia social, comunidades que tienen alto riesgo precisamente de convertirse en esa reserva que los grupos delincuenciales tienen a la mano, gracias también al descuido y a la falta de oferta laboral en nuestra ciudad. Perdón. El caso es que esta propuesta lo que plantea es recuperar a estos jóvenes, recuperarlos de la drogadicción, recuperarlos de la delincuencia y a partir de una serie de ejes de pensamiento que incluyen el pensamiento científico, el pensamiento humanístico, pero fundamentalmente el pensamiento crítico. Formar ciudadanos, formar gente que es capaz de pensar su propia circunstancia social y poder actuar en consecuencia. Ese es el planteamiento educativo del instituto. Como ustedes pueden notarlo, el instituto sí es un proyecto educativo, pero antes que eso, es un proyecto político. Y en su primera etapa, este proyecto político está a la par de la intención de educar a los jóvenes de la Ciudad de México. Gracias a eso pudimos existir, pudimos crecer. Pero en cuanto vienen los siguientes cambios de gobierno, el gobierno de Marcelo Ebrard primero y después el de doctor. Este desarrollo fue precisamente, si no lo nombré, fue precisamente durante el gobierno de López Obrador. Así es como crece, así es como se instituye nuestra escuela, nuestras escuelas. Decía yo, en este periodo, pues este proyecto político está casado con el proyecto educativo. Van a la par. Creemos, como la gran mayoría de los que nos dedicamos a la educación por convicción, creemos que es a partir de la educación que podemos reconvertir nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento político. Creemos que a partir de la educación y del pensamiento científico, humanista, crítico, podemos hacer una mejor ciudad. Ahí está el matrimonio entre el proyecto político y el proyecto educativo. Cuando viene el nuevo régimen, primero el de Marcelo Ebrard y después el doctor Miguel Ángel Mancera,
este proyecto educativo empieza a desfigurarse para convertirse ya casi en exclusiva en proyecto político. ¿Cómo va a hacerse? Bueno, es un procedimiento probado por los gobiernos en todos los países del mundo que tienen una doctrina que identificamos con el pensamiento neoliberal. Entre menos gaste el Estado, más beneficios puede obtener para los sectores de poder real, los sectores de poder económico. Y entonces empieza un estrangulamiento financiero alrededor del proyecto de leyes. Cuando Marcelo Ebrard estaba en campaña, promete, por ejemplo, la instauración de 5 planteles más, y su promesa de campaña quedó en eso, solamente una promesa de campaña. Se inauguró un plantel más con el gobierno de Marcelo Ebrard, el plantel de la delegación Venustiano Carranza, que a la fecha, después de casi 6 años de existir, todavía se están dando clases en aulas prefabricadas instaladas en la explanada de la delegación. O sea, ni siquiera fueron capaces de construir un edificio, a pesar de que cuentan con el predio prácticamente desde su fundación. Han pretextado 1000 cosas. Se inauguró también otro plantel en Iztapalapa, el plantel Iztapalapa, lo conocemos como el plantel Iztapalapa 3, que está en instalaciones prestadas de una escuela que pertenece a una congregación marista. Y bueno, el año pasado inauguraron una primera etapa de un edificio nuevo, pero no ha avanzado más. Y el plantel Iztapalapa 4, que como Venustiano Carranza también está instalado en un predio sin mayor construcción, en aulas provisionales. Y por último, un plantel que se construyó ex profeso en la delegación Álvaro Obregón, en donde a la fecha todavía no cuenta con el mobiliario suficiente para atender a los jóvenes. Y bueno, el mobiliario sería lo de menos, ¿no? La contratación de los profesores se dio con un retraso increíble, afectando con esto la buena marcha de las clases en ese plantel específico. Entonces, esto pues se deriva efectivamente de ese estrangulamiento financiero al que hemos sido sometidos. En el caso del doctor Mancera, una promesa de campaña pues fue precisamente abrir 20 preparatorias más. Ahora somos 20 precisamente. Pero a la fecha todavía no hay un proyecto que nos revele efectivamente cuál es la idea que tiene el doctor Mancera alrededor de la educación, porque nosotros seguimos en abandono financiero. Tan es así que a unos meses de iniciar el nuevo curso, la convocatoria para las inscripciones de los nuevos estudiantes estará por salir en 1 o 2 semanas más. Pues ustedes, que son habitantes activos en la Ciudad de México, no saben de la existencia de las preparatorias, porque no se ha dado la publicidad adecuada. Al gobierno de la Ciudad de México no le interesa que los ciudadanos sepamos que existe un modelo propio de la Ciudad de México. Y esta política evidentemente está relacionada con esta concepción de que el Estado tiene que gastar lo menos posible en los servicios públicos, en todos los servicios públicos, la administración de la salud, la educación pública, por supuesto. Yo me acabo de enterar, yo no tenía conciencia de esto,
me acabo de enterar, por ejemplo, que en la Ciudad de México más del 60% de la educación de este nivel, medio superior, es impartida por particulares. O sea, la educación pública en la Ciudad de México está en un permanente proceso de desmantelamiento. No lo notamos porque dos de las instituciones educativas más importantes del país tienen su sede en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, y tienen sendas instituciones de nivel medio superior, preparatorias y no sé cuántos CECIT se llaman ahora, ¿no? Además de que existe el CONALEP, el Colegio de Bachilleres, en fin, hay muchas opciones, somos una ciudad gigantesca, pero ninguna de esas opciones pertenece a la Ciudad de México como tal. Muy bien, esa es, digamos, una breve reseña de lo que es las preparatorias de la Ciudad de México, y por eso partí de esa pregunta que para mí era importante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocían el instituto? Ahora ya tienen alguna información sobre él. El problema que nos trae ahora y por el cual agradecemos mucho su atención los profesores del IEMS es que el pasado 4 de abril la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, Congreso local, quien está encargado de hacer las leyes locales que nos permite la federación, porque no somos un Estado libre y soberano, tenemos un estatus jurídico muy particular. Les decía, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Yuliri Ayala, ingresó al Pleno una propuesta con iniciativa de decreto dirigida al Instituto de Educación Media Superior, la ley Yuliri o la ley IEMS, o incluso nos atrevemos a pensar que es la ley Mancera, en realidad. Esta ley, según palabras de la propia legisladora, intenta fortalecer la existencia del instituto. Yo no me explico de qué manera, porque si hacemos un comparativo entre el texto de la ley y el esquema jurídico que le da existencia al instituto, su ordenamiento de creación, pues en realidad son lo mismo, nada más que lo único que cambia pues es el nivel jerárquico de los reglamentos. Pero agrega la diputada, que pertenece además al partido en el poder en la Ciudad de México, al PRD, la diputada incluye o inserta en este viejo código que le da existencia al instituto desde hace más de 10 años, inserta lo que va a conectar al instituto con la ley del servicio profesional docente, una de las leyes secundarias de la reforma educativa federal. Muy bien, tienen que hacerlo. Finalmente hay un ordenamiento federal que obliga a todas las entidades de la República a adaptar sus legislaciones locales a esta reforma educativa. Sin embargo, lo que a nosotros nos llama particularmente la atención es que se ha desatado una campaña de un año y medio tal vez a la fecha, en donde, igual que lo que se hizo con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, se denosta el trabajo de nuestra institución y se habla, por ejemplo, de que tenemos una eficiencia terminal muy baja, que tenemos un alto índice de deserción, lo cual no escapa de la verdad. Hay cierta verdad en estos argumentos,
Sí, efectivamente tenemos un alto índice de deserción. La pregunta que me atrevería a dejar en el aire es si es precisamente la estructura del instituto lo que provoca la deserción. No es necesario hacer un análisis muy concienzudo al respecto. Nuestros chicos se van de la escuela porque tienen que trabajar. Nuestros chicos se van de la escuela porque pertenecen a familias que antes que satisfacer la necesidad de conocimiento necesitan satisfacer la necesidad de alimento. ¿Ellos no están en el programa de prepase? Sí, estamos, y además el instituto tiene su propio sistema de becas. Sí. Pero bueno, no sé qué tan importante sería una aportación que va de los 500 a los 700 pesos al mes. En algunos casos, sí. El asunto es que nuestra institución no tiene una calificación numérica. Entonces, nuestro sistema de evaluación es distinto al sistema tradicional. Aún así, pues ese dinero que reciben algunos de los estudiantes, no todos, pues no resuelven una vida familiar. Entonces, nuestros alumnos que permanecen y que tienen el apoyo de alguna de las becas, tanto del Instituto como del Gobierno de la Ciudad de México, evidentemente tienen otra manera de resolver sus problemas económicos, por eso están ahí. También escapa a este análisis que se hace a partir de la prensa el hecho de que en un alto porcentaje nuestros estudiantes son esos estudiantes que la Preparatoria Nacional o el Sistema General de Comipens ha rechazado, o que ha decidido mandar a escuelas que los estudiantes no pidieron y acuden con nosotros porque en nuestra institución no se realiza examen de admisión. Nuestros alumnos ingresan por medio de un sorteo. Entonces, esta característica también pone en entredicho la actitud del sistema de bachillerato general, en donde lo primero que se hace con el estudiante es clasificar. Nuestro modelo, por lo tanto, es un modelo incluyente, en lugar de ser un modelo excluyente y clasificatorio como el resto de los sistemas de bachillerato. ¿Qué probamos con esto? Bueno, el hecho de que la educación está concebida, desde nuestra perspectiva, como un derecho para todos los jóvenes de la ciudad. Y no tenemos por qué limitarlo. La única limitación que en todo caso se presenta es la limitación espacial. No podemos aceptar más estudiantes de los que pueden ser atendidos. Nuestro modelo educativo incluye también, por ejemplo, la contratación de profesores, primero, que cubren los requisitos mínimos, que no son realmente mínimos. Para poder ser profesor del instituto necesitamos por lo menos tener el grado de licenciatura. Y debo decirles que un alto porcentaje de la planta docente del instituto no solamente cuenta con licenciatura, sino tenemos un muy buen número de profesores con posgrado, maestrías e incluso doctorados. Y somos contratados por tiempo completo, 40 horas a la semana, sin la carga numérica, pensando en la cantidad de alumnos que tienen, por ejemplo, los SHs o las preparatorias, los CECITs, en donde podemos encontrar grupos de 50, 60 alumnos. Nosotros tenemos grupos reducidos, tenemos una asignación que va de alrededor de 6 a
8 horas frente a grupo, y esto nos da la posibilidad de poder atender de manera personalizada a nuestros estudiantes, porque nuestro trabajo nos lleva a tener, además de las horas frente a grupo, horas de las que nosotros llamamos de asesoría personalizada, en donde nuestros alumnos pueden, a partir de su propia organización de agenda, visitarnos en nuestro cubículo para recibir asesoría directa fuera de la clase grupal. Y también estamos contratados como investigadores, lo que abre la posibilidad de la creación de conocimiento, como se hace en las universidades. Las universidades no solamente son centros en donde se imparte educación, sino son centros en donde se desarrolla conocimiento y se hace investigación científica. En el Instituto de Educación Superior lo hacemos. Esto, evidentemente, va a contrapelo de lo que proponen organizaciones como la OCDE o como organizaciones particulares como Mexicanos Primero, en donde el magisterio, el profesor tiene que ser un trabajador a destajo, al que se le pague lo menos posible y que produzca más estudiantes preparados en el sentido de la competencia de la que se hablaba hace un instante. Bueno, el proyecto político, pues, que ahora abandonó el proyecto educativo, me refiero a lo que podemos leer de la política educativa del gobierno local, es que el instituto se ha tratado prácticamente como un botín político. Las últimas administraciones han sido asignadas a directores o directoras que aparentemente vienen a recibir premios por alguna participación política dentro del partido, o incluso se reparten las distintas direcciones entre los distintos grupos, las distintas familias. ¿Cómo les llaman ahora? Las tribus perredistas, en donde tuvimos ya, por ejemplo, como director académico a un personaje que no recuerdo su nombre, pero sí su apodo, le llamaban el atrincherado, ¿recuerdan ustedes, no? El caso de Iztapalapa, de un personaje que fue despedido de la delegación y se atrincheró efectivamente en la oficina para no abandonar el cargo. Y bueno, como parte de la negociación política, pues le dieron compensación a la dirección académica del instituto. Ahora tenemos un director estudiantil que fue, ¿recuerdan el caso de la Lady Profeta? Sí, una chica que por sus influencias políticas mandó clausurar un restaurante en la Condesa. Bueno, después de que se tranquilizó el escándalo, tuvieron que despedir a algunos funcionarios de la Profeco, y pues vino a caer con nosotros para que no se quedara sin empleo. Entonces, ese es el tipo de manejo político el que se le ha dado al instituto. Ahora, pretenden con la ley que ingresa la diputada Yuridia Ayala a la asamblea, pues según ella darle una solidez institucional al instituto. Bueno, todos estos problemas de los que les hablo, tanto el estrangulamiento financiero como el reparto del instituto como botín político, no
no se plantea ninguna solución para este tipo de problemas en la ley, por lo menos en la que propone Yuridia Ayala. Hay otro problema que también es importante comentarles. La vicepresidenta, sí es el cargo vicepresidenta de la comisión, de la misma Comisión de Educación, es una diputada de otro partido, el Partido de Acción Nacional, la diputada Priscila Vera, ¿no? Seguramente la conocen. Bueno, la diputada tiene una propuesta distinta. Esta diputada pretende desaparecer el instituto, integrarlo al sistema de bachillerato de la Secretaría de Educación Pública. O sea, dejar a la ciudad sin una institución educativa de nivel medio superior propio y borrarnos el mapa para convertirnos, no lo sabemos en qué, más planteles del Colegio de Bachilleres, más planteles de Convalep, más planteles de bachillerato tecnológico, no lo sabemos, pero su idea es precisamente reconvertir el modelo para llevarlo al modelo tradicional. O sea, nuestra propuesta para la diputada Vera es una propuesta que no vale la pena sostener. Es una propuesta en la que regresamos a ese sistema excluyente y a ese sistema clasificatorio que vivimos en el resto de las preparatorias. Este es el problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Les decía, esta propuesta de ley fue ingresada el 4 de abril, nos desconcertó muchísimo y provocó una movilización que nos llevó a pedirle cuentas directas a la diputada Yuridia Ayala el 8 de abril, ahí en la Asamblea Legislativa. Un gran número de profesores y alumnos de todos los planteles exigimos cuentas, por lo menos una explicación al respecto. Se establecieron compromisos muy pobres. Finalmente la diputada nos ofrece dialogar, se van a organizar foros, consultas durante los meses de junio y agosto, y estos foros, estas consultas tendrían que llevarnos a la solución del conflicto. Formalmente México es una república, formalmente nuestro gobierno está dividido en 3 poderes diferentes y autónomos entre sí. Sin embargo, lo que vemos acá es una asamblea legislativa que no tiene la independencia que debería tener un grupo parlamentario, en donde las ideas, los proyectos y los planes de gobierno se puedan discutir con plena libertad. Nuestra asamblea legislativa parece estar obedeciendo a consignas políticas, y nosotros interpretamos esta propuesta de ley como el acatamiento de una consigna política. Por eso estamos aquí, porque necesitamos difundir este problema, necesitamos hacerle llegar a los ciudadanos esta información para solicitar además su apoyo en la defensa de un modelo educativo que es un modelo de vanguardia y un modelo que piensa que la sociedad es la que tiene que conducir los destinos políticos de la ciudad, la propia sociedad de la Ciudad de México. Quiero concluir esta charla solamente invitándolos. Una de las ideas que estamos planteando para que nuestro modelo educativo no desaparezca es continuar un proyecto que era el proyecto original en el origen del instituto. Ese proyecto, que nació en Iztapalapa, en la ex cárcel de mujeres, derivó un año después en la fundación de la Universidad de la Ciudad de México,
que después se convertiría en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Son modelos correspondientes, pero que por decisiones políticas se mantuvieron separados. Esos modelos tan afectan el desarrollo neoliberal de las políticas públicas que ustedes recordarán el año pasado metieron a la UACM en un conflicto muy serio que puso en riesgo su existencia y del que afortunadamente parecen haber salido bien librados. La rectora Orozco, que inició su rectorado diciendo que la universidad era un fraude, la universidad que ella estaba dirigiendo era un fraude, finalmente fue removida por un proceso que deberíamos estar viviendo prácticamente en todos lados en nuestra ciudad si aspiramos a tener una ciudad de vanguardia. Ella fue removida por decisión del Consejo Universitario. El Consejo Universitario, particularmente el Consejo Universitario de la UACM, es un consejo paritario en donde participan todos los sectores de la universidad de forma igualitaria o de forma proporcional a su presencia, porque a todos los integrantes de la universidad les interesa la vida institucional y tienen que defenderla. Entonces, yo creo que esto es lo que no le gusta a los grupos de poder, que la sociedad pueda ejercer efectivamente las decisiones que toma. Nosotros podemos tomar muchas decisiones como ciudadanos que finalmente se van a ir diluyendo en la medida que los grupos políticos obedezcan más bien a los grupos de presión. Lo vemos en cualquier instancia. Un gobernante puede ganar por mayoría, no soy quien para ponerlo en duda, pero estas mayorías son mayorías relativas y estas decisiones que toman finalmente los gobernantes ya no están pasadas por el tamiz del proceso democrático. Son decisiones que son dirigidas y controladas por los grupos de presión. Nosotros, los educadores, estamos siendo víctimas de esos grupos de presión. Si ustedes tienen curiosidad al respecto, podrían consultar la página de Mexicanos Primero, por ejemplo, y ahí lo que van a encontrar va a ser la agenda de cambios legislativos y orgánicos del Estado mexicano para controlar la educación. Les repito el dato: más del 60% de la educación de nivel medio superior en la Ciudad de México es impartida por empresas privadas. La educación pública en México está siendo exterminada. Puede ser una actuación muy radical, pero basta solamente observar esos datos, que además son datos oficiales. Con esto concluyo. El próximo jueves vamos a realizar una consulta en nuestras comunidades, en todos nuestros planteles. Le vamos a preguntar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros profesores, a nuestros compañeros administrativos, a nuestros vecinos. Les vamos a preguntar 3 cosas. Primero, si están de acuerdo con defender el modelo educativo del IEMS. Segundo, si están de acuerdo con el retiro inmediato de la iniciativa de ley de la diputada Yuridia Ayala. Y 3, si están de acuerdo con la unificación del Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que cerraría un ciclo que fue interrumpido en algún momento por una decisión política. Este ejercicio lo estamos proponiendo evidentemente porque somos conscientes de que es a partir de
la voluntad popular que se tienen que establecer las políticas de gobierno. Y estamos invitando a toda la gente a participar en esta consulta. La consulta se va a llevar a cabo en cada uno de los 21 centros de trabajo, 20 planteles y una instalación administrativa, en donde queremos que participen todos los que están involucrados con la existencia del instituto. Y cuando digo esto, creo que todos los ciudadanos de esta querida Ciudad de México tendríamos un interés concreto por mantener las estructuras de educación pública tal y como la sociedad las necesita. Muchas gracias. Lo que intentamos, decía yo hace un momento, no es la capacitación para el trabajo. No somos una escuela técnica. Decía, nuestro modelo toma 3 ejes de formación: el eje científico, el eje humanista y el eje crítico. Y este modelo lo que pretende es vincular al estudiante con su entorno inmediato, para que el propio estudiante, en algún momento, ya con la serie de herramientas que recoge de todas sus clases, se convierta en un agente de cambio de su propia comunidad. Eso es lo que plantea el modelo. Yo creo incluso que es un modelo mucho más desarrollado que el sistema modular de la UAM Xochimilco, porque el sistema modular de la UAM Xochimilco, yo tengo la idea, a lo mejor me equivoco, pero tengo la idea de que se enfoca a problemas, sí, sociales, pero problemas muy concretos, los que están relacionados con la capacitación particular de cada una de las disciplinas de la universidad, que no está mal, ¿no? O sea, ahí se estudia medicina, veterinaria, me parece, y es gente que se va a trabajar a las comunidades y que aprende en las comunidades y que enseña a las comunidades. Pero finalmente los estudiantes van a comunidades ajenas. Los estudiantes de la UAM intervienen, y no está mal, pero intervienen en comunidades en donde no tienen necesariamente una identidad de pertenencia. Y en cambio nosotros, evidentemente por ser un nivel educativo anterior a las licenciaturas, lo que pretende buscar es que el chico, el estudiante, se involucre con los procesos de su propio entorno inmediato, desde su familia hasta sus vecinos, su barrio, y se convierte entonces en un factor de cambio. La otra parte de la respuesta que quiero darles es la particular forma en que enseñamos historia en nuestra institución. Esto no se me había ocurrido que tenía que comentarlo ahora, porque normalmente es un tema para historiadores, pero creo que es importante por la pregunta que me hacen. Nosotros enseñamos historia al revés. Enseñamos historia, el primer curso de historia que se imparte es en el tercer semestre, y ese curso de historia está dedicado a la historia moderna y contemporánea, y el segundo curso es del periodo histórico anterior, el siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX, y el siguiente curso es historia antigua. Vamos como si fuéramos en reversa. En realidad no podemos ver el tiempo al revés, no podemos ir en reversa cuando enseñamos historia. Pero es particularmente interesante que el primer curso de historia sea el del presente. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hace unos años ahora
ahora expresidente de la República de Cuba, Fidel Castro, se atrevió a decir públicamente que los niños mexicanos identificaban mejor a Mickey Mouse que a Miguel Hidalgo. Nosotros, como sociedad, hemos perdido el vínculo con nuestra identidad histórica. Ya nuestros símbolos patrios ya no es la Constitución o el himno nacional. Nuestros símbolos patrios es la selección nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque además a nivel nacional, fíjense qué dato, a nivel nacional hay 2 asignaturas que tienen el récord de reprobación entre los estudiantes. Una es matemáticas y la otra, de ¿cuál es? Historia, precisamente. A los chicos, a la sociedad en general, le tiene sin cuidado la historia. Por eso es que nosotros decidimos, bueno, quien diseñó el modelo, ¿no? Ya me lo estoy adjudicando, ¿no? Yo cuando llegué ya estaban así las cosas, pero me fascina. Enseñamos historia desde el presente, con la intención precisamente de mostrarle a los chicos que ellos son agentes históricos, que ellos son agentes de cambio, que ellos tienen el futuro, ahora sí la historia al revés, tienen el futuro en sus manos. No su futuro únicamente, su futuro personal, sino el futuro de su comunidad. Ellos son agentes de cambio, como lo son ustedes al hacer este tipo de trabajo. El problema es que no todos tenemos ese nivel de conciencia, pero a través de esta forma de enseñar historia y a través del modelo general del instituto, pretendemos que nuestros estudiantes se conviertan en agentes de cambio, y lo son, créanme. Bien, otras estrategias, pues nosotros vamos a hacer todo lo necesario para defender nuestro modelo, todo, cuando digo todo, créanme. Entonces, pues bueno, vamos a dialogar, porque nosotros pertenecemos a una sociedad civilizada, pero la diferencia es que hay quien cree que la civilización es sometimiento. Nosotros creemos que no. Y lo voy a ligar con la respuesta de la pregunta del señor. ¿Ya se difundió suficientemente esto? Pues no, en eso estamos. No se ha difundido que ustedes ni siquiera sabían que existía IEMS. No nos conocen, definitivamente no nos conocen. Yo decía hace un rato, no nos conocen por una estrategia política, porque si nos conocieran, seguramente habría mucha gente que apoyaría nuestro proyecto. Ahora que ustedes nos conocen, creo por sus expresiones y sus preguntas, creo que nos van a apoyar. Ojalá podamos contar con ello. Al contrario, yo creo que para nosotros lo que es fundamental es la defensa del modelo educativo. O sea, para nosotros lo fundamental es la educación. Entendería por gremio la parte laboral más que el desarrollo pedagógico. Ahora, evidentemente sí también tenemos que defender nuestros derechos laborales, pero las condiciones laborales se defienden en automático cuando defendemos el modelo, porque el modelo exige profesores con alta capacitación, exige profesores de tiempo completo, exige atención personalizada, exige tutoría, exige investigación. Entonces, si defendemos el modelo, defendemos nuestras condiciones laborales, pero no como una prioridad. La prioridad es la defensa del modelo. Y además, si estamos hablando de educación, estamos hablando del desarrollo de la sociedad, de toda la sociedad. Y si formamos ciudadanos críticos, vamos a formar ciudadanos que tengan una opinión acerca de las reformas estructurales, de la
privatización energética, del éxito de los monopolios de comunicaciones. Vamos a tener posturas críticas al respecto y vamos a tener gente pues con la capacidad suficiente para reconvertir todo esto, ¿no? Gracias por la difusión, sí, agradecemos que esto se difunda y agradeceríamos aún más si les fuera posible que fueran el 5 de junio al plantel que les quede cerca. De aquí, pues creo que Venustiano Carranza es el único que queda cerca, ¿no? La explanada de la delegación aquí en Francisco de Paso y Troncoso y Fray Servando. Ahí está el más cercano. Yo supongo que ustedes viven en zonas relativamente cercanas a esta, ¿no? Va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo único que les pedimos es que lleven una identificación para llevar un registro que haga confiable nuestro ejercicio. Y en internet podemos porque venimos de delegaciones, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan. La página del instituto es www.iems.edu.mx. Ahí evidentemente no van a encontrar información sobre la consulta porque esta no es una iniciativa oficial. Al contrario, oficialmente están organizando un evento de matemáticas en uno de los planteles para jalar población y que no participen en la consulta, pero también tenemos nuestras estrategias de penetración. En fin, ahí está, ojalá puedan participar en esta consulta. No, conozco el modelo modular del instituto, de la UAM, porque alguna vez estuve ahí en Xochimilco, en Ciencias de la Comunicación. Conozco bien, o por lo menos conocía aquel modelo hace quién sabe cuánto tiempo. Pero hay que recordar algo que es fundamental. La UAM, junto con el Colegio de Bachilleres, son una respuesta al movimiento estudiantil de 68 y una respuesta en un amplio espectro, porque bueno, lo que vemos es que se atienden demandas de exigencia de centros educativos planteadas por los estudiantes revoltosos de 68, ok, ahí están atendidas, pero no, también se trata de reconvertir los modelos de atención. Y desde mi muy particular punto de vista, a pesar de toda esta carga social que podemos reconocer en el sistema modular de Xochimilco, también se trata de desmovilizar a los estudiantes. ¿Okay? La UNAM tiene sus propias preparatorias, el IPN tiene sus propios centros de bachillerato. Pero la UAM nunca se vinculó con el Colegio de Bachilleres y ahora tenemos el Colegio de Bachilleres hecho una verdadera desgracia. Y me duele decirlo porque yo soy egresado fundador del Colegio de Bachilleres. El Colegio de Bachilleres nulificado, gracias a que no tuvo una vinculación inmediata con el nivel universitario. No queremos que eso pase con el IEMS. Por eso nos interesa promover la unificación del IEMS con la UACM, porque es la continuidad en la creación de conocimiento. Pues uno de los problemas fundamentales del instituto es que las direcciones han estado en manos de gente improvisada y que no tiene nada que ver con la educación. Entonces, difícilmente vamos a encontrar información creíble pues el destino final de nuestros estudiantes, pero voy a marcar dos que son fundamentales. En todos nuestros planteles tenemos historias de alumnos sobresalientes en el siguiente nivel, en todos. Incluso tenemos estudiantes en el extranjero. Recuerdo ahora Cuba, Corea, o sea, Alemania. Vamos, nuestros estudiantes son tan buenos estudiantes como los que produce cualquier otra escuela de este nivel.
a pesar de todas las carencias que tenemos. ¿Sí? Datos duros, no. Pero hay otro elemento que para mí es todavía más importante que este. Nuestros estudiantes, aún esos estudiantes que desertan, que tienen que interrumpir sus estudios, que le dicen adiós a la preparatoria, esos estudiantes ya cambiaron. Y eso es precisamente lo que estamos buscando, que nuestros estudiantes compren la idea de que son agentes de cambio de su comunidad. Esos estudiantes que no terminaron tampoco están en la delincuencia, tampoco están en el consumo de drogas. Hemos rescatado a estos adolescentes y ellos han adquirido la conciencia de su importancia como agentes de cambio en su entorno. Bueno, Jorge, y con esto se vean las preguntas. Perdón, buenas noches ya. Yo nada más un comentario y felicitarlos porque aquí vienen esos estudiantes. Hemos tenido nosotros, se han rebasado las expectativas de este museo precisamente por la calidad de esos chavos que han venido acá a este recinto, ¿no? Una gran calidad humanística que tienen, ¿verdad? Y sobre todo también son ciudadanos críticos, tan jóvenes que están, ¿verdad? Yo no sabía realmente pues a quién felicitar. En especial, nosotros nos damos cuenta acá, ¿verdad? Que hemos recibido aproximadamente 2,000 de estos chavos. En especial los que vienen de Milpa Alta son personas bastante críticas, bastante preparadas para este modelo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Sí es necesario apoyarlos. No teníamos claro todavía aquí cuáles eran las expectativas de estas preparatorias, de estas escuelas. Nosotros estamos muy satisfechos, la verdad. Los felicitamos, ¿verdad?, de corazón, porque supera las esperanzas que nosotros tenemos en este tipo de problemas, ¿verdad? Enseñamos la historia actual, ¿verdad? También es una línea de tiempo que tenemos aquí y nos vamos hacia atrás. Hay semejanza, ¿verdad? Entonces, sí creemos en estos estudiantes, ¿verdad?, que van a hacer posible un cambio. Tal vez nosotros no nos miremos, ¿verdad?, pero los hijos de esos chavos, o incluso ellos, van a poder tener un futuro mejor, ¿verdad? El futuro, como decías, está en sus manos. Es todo el comentario y felicidades. Gracias. Nuestro problema concreto, el que está encabezando Yuridia Ayala en la Asamblea Legislativa contra el IEMS, pues es apenas una parte muy pequeña de todos los problemas que tenemos como ciudadanos, como seres humanos. Lo que nos quieren convertir es en máquinas. Es un nuevo sistema feudal. Está desarrollándose un nuevo sistema feudal. Y entonces, ¿cómo se puede apoyar? Pues ustedes lo están haciendo ya. Ustedes con este tipo de trabajo, con la resolución de los problemas, ya lo están haciendo. Los compañeros de la CENTE que están ahí enfrentados en el momento de la revolución sí necesitan ayuda más concreta. Las despensas, el apoyo financiero y engrosar los mítines, las marchas que hacen. Nosotros también lo hacemos como parte del IEMS. Y concretamente para este problema del IEMS, pues si pueden ir a participar en la consulta del 5 de junio, repito, entre 10 y 6 de la tarde, excelente, ¿no? Lleven por favor la identificación y adelante. ¿Qué va a pasar después? Pues no lo sé, ojalá se solucione rápidamente y a nuestro favor. Cuando digo a nuestro favor, digo a nuestro favor, a favor de la sociedad. Entonces, si no, pues ya estaremos acá. ¿Quién decide en cuánto tiempo se termina una carrera? ¿Por qué se decide en cuánto tiempo se termina una carrera? No la quiero justificar,
Finalmente, si lo hubiera terminado, tendría seguramente un mayor conocimiento que pueda aplicar en la vida legislativa. Pero la vulnerabilidad del sector que atendemos, tanto en la universidad como nosotros, nos obliga a tener sistemas flexibles, sistemas de enseñanza flexibles. Que no quiere decir que por ese hecho se baje el nivel educativo de nuestras instituciones. No tiene nada que ver con eso. Ahora conversábamos con un maestro distinguido de la UNAM al respecto, y precisamente llegamos a esa conclusión. La idea de poder darle opción a la gente que marque sus propios tiempos nos hace un sistema novedoso. No tenemos que ser tan rigurosos cuando no le estamos dando como sociedad los elementos a los estudiantes para que se desarrollen como estudiantes. En Holanda el estudiante tiene educación gratuita de principio a fin, y aquí tenemos cualquier cantidad de holandeses que vienen a hacer sus posgrados, no a estudiar posgrados en México, sino desde la Universidad de Leiden se van a todo el mundo a hacer sus posgrados. ¿Quién creen que paga eso? Pues lo paga el Estado. Nosotros no. Nosotros como sociedad no le estamos dando los recursos suficientes a nuestros estudiantes. Por el contrario, nosotros estamos tomando el modelo estadounidense, que se aplica con un gran éxito, incluso mayor en Chile, en donde el estudiante vende su vida por no sé cuántos años para poder tener una educación superior. Entonces, estamos empeñando con estos sistemas nuestro futuro, y eso como sociedad es nuestra falla. No hemos sabido hacer de la educación pública lo que necesitamos que sea la educación pública. Y la ley local de educación ya incluye lo que trae la ley federal. En la Ciudad de México ya no tiene que homologarse nada. Hay algunas diferencias de matiz, pero para recordar un poco, la actual secretaria de Educación local, la señora Mara Robles, pues declaró hace un buen rato que la Ciudad de México iba a ser el campo de experimentación de la reforma educativa. Lo digo antes de que la reforma educativa fuera aprobada. Eso es precisamente en lo que se convirtió un gobierno de izquierda, en un gobierno que pues finalmente es vanguardista, ¿no? Nada más que para el lado contrario. Ese es el pequeño problema. Mara Robles, doctora Mara Robles. Pues sí, es la mala noticia. Ya no hay mucho que homologar en la legislación local. Ya está hecho. No se nota, porque finalmente también pues es parte de, digo yo, un compromiso político. Nosotros no somos un Estado libre y soberano. Entonces ahorita también se está disputando el cambio de estatuto jurídico, la reforma política de la Ciudad de México, que lo convierte en el Estado número 32 de la República. Y pues bueno, se me ocurre, ¿no? Te doy la reforma política, pero ábreme el camino para la reforma educativa. Recordemos también que la administración educativa de la Ciudad de México no está en manos del gobierno de la Ciudad de México. Todavía es federal. Con bombo y platillo se inició desde hace 15 años la descentralización educativa, en donde se le iba a dar el control de la educación a cada una de las entidades. Ahora ya va en reversa, ¿no?, con la reforma educativa federal. Pero
la administración de la educación básica sigue en manos de la federación. Y eso es, para mí, el medio del asunto. Están negociando este internado. Y también, pues bueno, el sistema de bachillerato del gobierno de la ciudad también es nuevo, relativamente nuevo, 12 años. Pero pues la reforma educativa federal llegó antes a la Ciudad de México. Pues queremos agradecerle al profesor Ángel Custodio su participación, pues un aplauso por favor. Para que nos sigan diciendo qué va pasando. Y bueno, nuestra tarea, como ya saben, una de las acciones muy concretas es seguir difundiendo. Ya tenemos algo muy concreto, pues el 5 de junio hay que promover esta participación y son acciones muy concretas que podemos estar realizando. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que ya hay incluso agendado un evento para el 11 de junio aquí. Y ya les traeríamos los resultados en nuestra consulta, a ver cómo funciona. Muy bien, pues muchísimas gracias.